La generación Millennials, la más influyente de la actualidad. Estamos en un mundo que cada vez pone más etiquetas y nombres a todo, y por ello, es común que te topes con la palabra Millennials cada 5 minutos en la web. Pero, ¿realmente sabes de qué va este tema? Aunque este término de la teoría generacional ya tiene varios años inundando las redes, muchas personas dicen odiar a los Millennials cuando forman parte de esa generación. Otros piensan que se trata de una etiqueta negativa cuando tampoco tiene que ver con eso. Hoy, en Farwell Investor, hablaremos y desglosaremos todo sobre una generación que aprendió a escuchar música en el Walkman, pero ahora también usa Spotify. Dinos si perteneces a esta generación y si tuviste un Walkman. Déjalo en los comentarios. ¿No sabes cómo diferenciar de generación en generación? Pues no dudes en mirar este material, donde te quedará claro que es una de las generaciones más polémicas de los últimos tiempos: los Millennials. ¿Son los Millennials la generación más influyente? Y sí, para gusto de muchos o pocos. Estamos en un momento histórico donde la psicología y la comunidad científica ha decidido agrupar a cada generación existente por nombres. Sin duda alguna, el término más calado es el de Millennials, y la explicación es bastante básica. Actualmente los Millennials representan el 24% de la población en el mundo. Son la generación que hace mayor uso del Internet y las redes sociales. Pero los Millennials no son solo Internet. Esta generación representa la mayor fuerza laboral en el mundo. Y por ende, es normal que en cualquier métrica o estudio sean los primeros en revisar, analizar y por supuesto, en cuestionar. También encontraremos en esta generación personas que están más abocadas por aprender de todo un poco. Manejo de la web, manejo de varios idiomas, eficacia laboral y expertos profesionales en cualquier rama laboral son solo algunos de sus intereses. Además, es importante entender que esta generación está un poco más abierta a lo emocional y ve en el calentamiento global un reto con el cual debe luchar para reducir su impacto ambiental. Poniendo todo esto en el tapete, es casi imposible que los Millennials, más allá de sentirte con una fuerza de voluntad, también sientan una mochila llena de piedras en su espalda, y eso es lo que te ayudaremos a explicar. Origen, desarrollo y el mundo que le toca enfrentar a la generación Millennials. Para comprender mejor el término, debemos entender que los Millennials responden a toda persona nacida a partir del año 81 y que terminó de nacer en el 93, con un máximo de 42 y un mínimo de 30 en cuanto a edad se refiere. Los Millennials evidentemente son la base estructural de empresas y universidades a nivel mundial. Esto ha representado avances significativos a nivel personal y estructural, ya que los Millennials no sueñan con tener un trabajo durante 20 años, pero sí buscan encontrar una oferta laboral que les permita viajar, disfrutar y concientizar mucho más. Entonces, básicamente, podríamos hablar de que los Millennials están llamados a ser los que cambiarán los sistemas de lo visto en generaciones anteriores. Si hablamos estrictamente desde lo laboral y funcional, estamos frente a una generación que no le gusta seguir patrones, sino tomar decisiones. Por primera vez, encontramos una generación que exige que existan productos orgánicos, hipoalergénicos y que no ataquen a los animales.
Pero esto representa un conflicto constante con las cadenas de producción y suministros en el mundo. Pero, ¿en qué trabajan los millennials? ¿Cuál es su trabajo soñado? He aquí el primer punto clave en cuanto a millennials se refiere, ya que, aunque no siempre trabajan donde quieren, sí suelen ser la generación que constantemente está buscando nuevos empleos. ¿Cuál es la empresa objetivo de los millennials? Sencillo, el modelo laboral de Amazon o Google. ¿Qué millennials no sueña con trabajar allí? Según el estudio hecho por el organismo Universum Global, en el año 2020, los millennials representaban una fuerza laboral del 50% de los trabajadores, pero estos números llegarán al 75% para el 2025. Además, Universum asegura que cada empresa que no tenga la capacidad de adaptar sus oficinas a estas circunstancias está obligada a descender o desaparecer en el corto y mediano plazo, algo con lo cual también coincide Forbes. A diferencia de cómo ocurría en otras generaciones, los millennials encuentran la productividad fuera del escritorio tradicional. Con casi 2.000 millones de habitantes en el mundo, por supuesto que no es común entrar en un consenso en cada una de las decisiones o formas de actuar de esta generación. Están aquellos que se acercan más al pensamiento de la generación Boomer, 2 generaciones antes, o aquellos que se inclinan por los lineamientos de la generación Z, la que recién les sigue. Podemos hablar desde cualquier punto de vista que la generación Millennials también es comprendida como la generación volátil, esa que está entre lo que quiere, lo que desea y lo que cosecha para el futuro. Pero esto da espacio a una nueva serie de interrogantes. ¿Por qué los millennials chocan tanto con la generación X? ¿Y qué hablar de la generación Z? ¿Por qué pareciera que están en conflicto todo el tiempo? No hay que ser psicólogo para entender que cada generación de vida es distinta y se mueve por distintas corrientes. Pero actualmente los millennials tienen lo mejor y lo peor del mundo. Si bien son la fuerza laboral, los que dominan el mundo y los que construirán el mañana, también son los culpables de todo lo que no salga a la perfección o sobre las expectativas del resto de generaciones. Por un lado, los millennials parecieran ser mirados por la lupa acusadora de la generación X, esa que de alguna manera abrió los caminos a las libertades que estos tienen hoy, pero que cuestionan a esta generación por vivir y depender tanto de la tecnología, tal cual como se les cuestionó a ellos, su adicción a los cassettes y a la televisión. La generación X son más incrédulos en el mundo mejor, y por ello, cualquier cosa que atente sobre lo que ya estos han establecido como normal, lo miran con mayor escepticismo que las generaciones que le preceden. Por otro lado, tenemos también a la generación Z, una que se preocupa por el medio ambiente, y aunque sí tiene el gusanillo de querer estudiar, siente que debe enfocar sus fuerzas y herramientas en lo que le anima y aquello que le gusta. De plano, su debate con la generación Millennials es el cuestionamiento de por qué no ser radical. Y es completamente normal. Es en la juventud, donde más aires de libertad se respira, pero donde mayor cantidad de factores se ignoran. Podemos concluir que los choques generacionales ahora y siempre generarán cuestionamiento de valores, el uso de la tecnología, cuál es buena y cuál es mala. Todo esto sin dejar por fuera el término de soñador a la generación más nueva. Los problemas de los millennials. Nos encontramos con una generación que, al estar en medio de la cadena, cada desacierto se suele juzgar con mayor facilidad. Los millennials, como cualquier otra generación, tienen un sinfín de problemas como la indecisión, la poca capacidad a decir no, el miedo al fracaso, el tema de la ansiedad y el no menos importante, el tema del dinero.
Estamos en una generación que no tiene el concepto de vida como solo trabajar, pero sí se sabe que de no hacerlo, las probabilidades de conseguir metas a largo plazo se vuelven casi imposible. No es un tema de gusto, es un tema de realidad. Mientras antes, a los veintitantos, era común ver familias formadas con auto, casa y niños. Hoy los millennials ven estas tres metas como utopía antes de los 30. De hecho, la gran mayoría de problemas de ansiedad de esta generación tienen en parte responsabilidad en eso. Si eres millennials, muy probablemente no has cumplido con las expectativas de tus padres, ni tienes el trabajo de tus sueños, por lo cual esto aumenta las probabilidades de padecer ansiedad. Pero no todo es tan malo o negativo. El millennials aprende de lo malo y disfruta mucho más lo positivo. Por ello, creemos que también es importante hablar de los gustos de los millennials. No existe en el mundo una generación tan abierta a compartir todo online. Sí, a ti que te quejabas de las fotos de las tías, resulta que ahora te encanta documentar lo que tomas, comes o haces en el día a día por medio de las redes sociales. Y eso no está mal, es un tema generacional. Otra cosa que no podemos obviar es que a los millennials les encanta escuchar. El millennial necesita todas las respuestas ahora. A diferencia de otras generaciones, la inmediatez llegó con la web y por ello, el millennial siempre anda buscando cómo conseguir más y más. Mientras que las generaciones anteriores no se preocupaban tanto por el después, la generación millennials siente la necesidad de que el después sea hoy. Y en este tema generacional, ¿no hay una cuota de responsabilidad para los abuelos de millennials? Entendiendo que los millennials en teoría vienen siendo hijos de la generación X y en menor medida de la generación Baby Boomer. Por ende, el grueso de los millennials convivió con abuelos de la generación Baby Boomer. De hecho, fue en esa época donde se empezó a tratar el tema generacional. Se comprendió que los patrones de comportamiento cambiaban cada 15 o 20 años por generación de manera radical. Muchos teóricos y encargados de psicoanalizar al humano aseguran que parte de los problemas de fracaso y ansiedad que sienten los millennials responde a los prejuicios y lo que vieron de esta generación. Los baby boomer a sus 30 habitualmente tenían una o dos casas, más un campo laboral donde poco preocupaba el mañana o el impacto ambiental. Los baby boomer fue una generación que se dedicaron a crear para mejorar su presente, sin pensar demasiado en lo que vendrá. Y luego, nos encontramos a unos millennials que no entienden su pasado, pero tampoco son de la generación nueva. Y esto genera un cúmulo de emociones dispares entre tanto y tanto. Las primeras conclusiones que podemos sacar es que no te amargues ni te ciegues ante el término de teoría generacional. Puede que luego de este video hayas entendido por qué eres millennial, o que de pronto tus problemas no son individuales como creías. Son todo un tema generacional. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la generación millennials está viviendo su mejor momento? Dinos tu opinión en los comentarios. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.